Saludos en este hermoso día. Hola, bienvenidos a la semana 10 de nuestro estudio sobre cómo enfrentar las crisis. Soy Enrique Loaiza, pastor del Ministerio Airo. En esta serie, nuestra meta es compartirles principios bíblicos y prácticos que les ayuden a navegar en estas crisis con calma, con competencia y con confianza. Quiero enseñarles a controlar lo controlable en su vida y a confiar en Dios en todo lo que puedan controlar. Así que, ¿cómo desarrollo una fe que nos dé paz en la crisis o nos dé paz en un conflicto? Es la pregunta. Bueno, dijimos que hay 6 principios bíblicos o principios de manejo de ira, que son muy importantes. Vimos los primeros 2. Por eso quiero que anotes. Primero, considera el costo de la ira descontrolada. Y 2, considera la opción de decidir manejar la ira. Hoy vamos a ver la opción número 3. Tercer principio, anótalo. Es, considera la opción de reflexionar antes de actuar. O sea, reflexionar antes de actuar. El principio 3 del control de la ira es muy importante. Es decir, piense antes de hablar, no seas impulsivo. Para, detente, silencio. Ahí es donde Santiago nos ayuda grandemente. Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20 en la traducción lenguaje actual dice: mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y hablar mucho, porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. Estos versículos literalmente están llenos de verdades espirituales y quiero señalar un par de cosas de este versículo que usted tiene que anotar. El propósito de Santiago es enseñarnos a ser cristianos en la crisis. Santiago dice, si dices ser cristiano, o sea, seguidor de Jesucristo, entonces debes de actuar como Él lo hizo en cada situación. Pero Santiago no solo nos da reglas de conducta, siempre nos da la razón de por qué vivir de cierta manera. Y dice, ¿saben qué? Sus creencias van a determinar su conducta. Y Dios quiere que tratemos a los demás como Él nos trata. Santiago siempre hace la observación de qué hacer en una crisis, yendo desde adentro hacia afuera. Recuerde, de adentro hacia afuera. Porque va del ser, de lo interno a lo externo. Va de ser a hacer y va de carácter a conducta. De nuevo, va del ser, o sea, de lo interno a lo externo. Va de ser a hacer y va de carácter a conducta. Va de mi identidad en Cristo a mi actividad en el mundo. Va de creencia a conducta. Siempre de adentro hacia afuera. Siempre nos dice por qué debemos hacer algo antes de decirnos qué hacer. Y en este caso, el versículo 19 dice, mis amados hermanos, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse, o sea, para la ira. Quiero que seas pronto para escuchar y lento para hablar y para enojarte. ¿Por qué? Santiago nos dice que la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Porque de esa forma te trata Dios. Y dice, Dios es lento para enojarse contigo. El Salmo 103:8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Así que dice, si tú eres un seguidor de Cristo, necesitas ser como Cristo fue, lento a la ira con nosotros. También dice, debes ser lento para enojarte,
porque la ira nunca te llevará al tipo de vida que Dios quiere que vivas. Y dice, no funciona. Ahora, en este pasaje que estamos viendo hoy, nos da 3 acciones para poder reflexionar antes de reaccionar. 3 acciones. Deseo que notes esas 3. La primera frase dice, si quieres controlar tu ira, estar calmado en la crisis, primero, sé pronto para escuchar. ¿Sabías que estudios demuestran que la forma más rápida de hacer menos tensa la ira de otro es escucharle calmada y genuinamente? Es todo, escuchar. Así calmas pronto la ira del otro, escuchándole en verdad. Ser escuchado calma nuestra ira. Cuando sientes que no te escuchan, te sientes más enojado. A muchos, yo no necesito explicárselo, solo empiecen a hacerlo. Cuando estés enojado, no hables primero, escucha primero. Y si eso es lo único que sacas de este mensaje, vas a dar un gigantesco paso hacia el mensaje de la ira. Sé pronto a escuchar, no te apresures a hablar, no te apresures a aclarar tu punto, no te apresures a contar tu lado de la historia. Dice, sé pronto a escuchar. ¿Por qué? Porque escuchar calma a las personas, te calma a ti y calma a los demás. Escuchar tranquiliza, escuchar libera el miedo. Sentirte escuchado reduce la frustración, alivia el dolor y dice, para reflexionar antes de actuar, escucha. Sé pronto para escuchar. La segunda frase que nos da Santiago nos dice que hay que reaccionar, relacionarse y escuchar antes, pero antes hay que ser lento para hablar. Lento para hablar. ¿Y por qué dice Santiago eso? Porque el control de la ira es cuestión de controlar la boca. Para controlar la ira, controla la boca. Se doma el mal genio domando la lengua. Santiago tiene mucho que decir de esto en el siguiente capítulo. Y vamos a verlo más adelante, cuando hablemos de la lengua. Pero empieza el control de la ira cuando empiezas cuidando tus palabras. Si quieres aprender a controlar tu ira, debes aprender a amordazar tu boca. La Biblia dice en Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a su enojo, pero el sabio espera hasta calmarse. Nota que la espera hace que tu ira se apague. Espera, encierra eso, espera. Por cierto, calmarse es un término bíblico, tranquilo. Dice, el sabio espera hasta calmarse. Espera a enfriarse. La espera es un gran remedio para la ira, pues entre más mantenga la calma, más vas a mejorar. Date tiempo para reflexionar, date tiempo para enfriarse. ¿Sabes? Jefferson, el segundo presidente de Estados Unidos, dijo, cuando te enojes, cuenta hasta 10. Él fue quien lo dijo. Y también dijo, si es mucho el enojo, cuenta hasta 100. ¿Por qué? Porque la espera tiende a tranquilizarte. Y yo te diría, si es mucho el enojo, salga y le da una vuelta a la manzana, así habla con alguien y te tranquilizas. Tercera frase. Hay que reflexionar antes de reaccionar en lo que dijo Santiago. Y él dijo, pronto para escuchar, lento para hablar, y luego dice, lento para enojarte. Ahora, si usted hace las 2 primeras, escucha bastante y es lento para hablar, la tercera es automática. Porque si eres pronto para escuchar, lento para hablar, automáticamente será lento para enojarte. No sé si usted lo ha notado, que Santiago usa 2 veces la palabra lento. Usa la palabra lento en el texto 2 veces. ¿Por qué? Porque Santiago trata de que demores tu reacción. La espera, como dije, es un gran remedio para la ira. Así que, ¿qué se hace durante la demora? Mientras esperas, mientras te enfrías. ¿Qué haces mientras esperas? La respuesta es
que estás analizando y tratas de entender tu ira. La analizas, tratas de entenderla. Proverbios 19:11 dice, la sabiduría hace al hombre paciente. Y es que entre más comprensión tengas, más paciente serás. Escríbelo. Anota, entre más entienda mi ira, más comprensivo seré. Entre más entienda mi ira, más comprensivo seré. No solo se aplica a ti, sino a los demás. Entre más entienda la ira de mi esposa, más comprensivo voy a ser con ella. Entre más entienda a mis hijos enojados, mucho más comprensivo seré con ellos. Entre más entienda la ira de mis compañeros o de mi vecino, más comprensivo seré con ellos. Quiero hacerte 3 preguntas, anótalas. 3 preguntas que quiero hacerte, que hay que considerar mientras esperas calmadamente. Solo ponlas en tu mente cuando te enojes. La primera pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me enojé? ¿Por qué me enojé? Segunda pregunta, ¿qué quiero en realidad? Porque algo se ha frustrado aquí. ¿Qué quiero en realidad? ¿Por qué me enojé? ¿Qué quiero en realidad? Y la tercera, ¿cómo conseguirlo? Explotar rara vez es el mejor modo de tener algo. Eso no funciona. Lo que digo es que si reflexionas antes de reaccionar, puedes identificar la causa, la raíz de tu ira. Usualmente la causa raíz de la ira es una de estas 3 cosas. O estás herido, o estás frustrado, o tienes miedo. Herido, frustrado, miedo. Primero, duele al estar heridos de forma emocional o física. Te golpeas el pulgar, te enojas y entonces dices palabrotas. Cuando te lastimas el dolor, la herida causa enojo. La segunda es la frustración, que causa enojo cuando te irritas, cuando te obligan a esperar, cuando nada funciona, cuando no podemos controlar una situación. Te hago esta pregunta, ¿alguna vez has tenido un bebé que no deja de llorar y no deja de llorar y usted dice, pero ahí le hago de todo, lo muevo, lo zongoloteo y te enojas más y más y más porque no puedes hacer que el bebé deje de llorar? ¿Sabes? Cuanto más necesite controlar cosas en la vida, mayor será el consciente de ira que tendré. Alto. Control es igual a ira alta. Entonces la frustración causa enojo. Y la tercera causa es el miedo. Y cuando nos amenazan, al sentirnos atacados, cuando sentimos miedo, nos enojamos. La ira y la inseguridad van juntas. Cuanto más inseguro me sienta, más enojado voy a estar. Y mientras eres pronto para escuchar, pero también lento para hablar, mientras lo haces, te animo a orar en silencio. Como dice el Salmo 141, versículo 3. Señor, ayúdame a controlar mi boca. Señor, ayúdame a tener cuidado con lo que digo. Por cierto, lo pensé recién. ¿Sabes la causa número 1 de reaccionar antes de actuar? ¿Qué causa que mucha gente en nuestro país, Costa Rica, la gente reaccione antes de actuar? El alcohol. Proverbios 21 dice, es de tontos emborracharse, porque se pierde el control y se provoca mucho alboroto. ¿Por qué? Porque no piensas bien. ¿Cuántas peleas han tenido lugar por alcohol al actuar antes de reflexionar en vez de reflexionar antes de actuar? Quiero que repasemos. Principio 1. Considero el costo de la ira la semana pasada. No lo vale, el precio es muy caro. Siempre hay un pago por hacer y puedo perder mucho. Principio 2, la semana pasada. Decídete a manejar la ira. Toma la decisión. Deja de decir no tengo control y ahora di, con tu ayuda yo puedo. Principio 3. Santiago dice que reflexionemos antes de actuar, pronto para escuchar,
lento para hablar y lento para enojarte. Vamos a orar. Señor, por favor, te pido que me ayudes a ser pronto para escuchar, lento para hablar y lento para enojar. Me cuesta, me enciendo como una fogata y al encenderme digo cosas que no debería decir. Maltrato personas que no debería maltratar. Y me enojo con gente que no debería enojarme. Te pido perdón, Señor. Te ruego que vengas a mí y me ayudes a tener un cambio rotundo. Por favor, ayúdame. Sin ti no puedo hacerlo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que el Señor te levanta, te limpia y te restaura.